Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy no les traigo una nueva idea, sino les traigo un consejito de cómo hacer, por ejemplo, si quieren decorar un pedazo de tejido o algo que ya tengan terminado, por ejemplo, un gorro, una bufanda, y quieren decorarla con un color diferente. Entonces aquí les voy a mostrar cómo hacer esto, por ejemplo, este pequeño corazón, o escribir una letra, lo que ustedes quieran. La idea es decorar, por ejemplo, con un color que contraste con el color del fondo. El tejido es un tejido de 2 agujas, todos los puntos a la derecha. Miren, aquí yo tengo mi tejido. Y la idea es que ustedes escojan un hilo de contraste, de color de contraste, más o menos del mismo grosor del hilo inicial. Entonces, por ejemplo, si ustedes están tejiendo con unas agujas número 3, pues no deberían escoger un hilo que puedan tejer con agujas número 6, sino otro que puedan tejer con 3. Entonces, por eso escogí el hilo gris, que es del mismo grosor, y tengo mi tejido en amarillo. Van a contrastar los dos colores perfecto. No es que combinen perfecto, pero van a contrastar bien para el video y que ustedes lo puedan ver claramente. Lo primero que vamos a hacer es pasar por la base de una de las B's. Miren que este tejido, bueno, aquí les muestro primero por la parte de atrás, que estamos pasando por la mitad entre estas onditas que están aquí. Y luego me acerco un poco al tejido y el tejido con los puntos todos a la derecha forma unas B's, como unas B's. La idea es pasar por la base de la B. Ahora vamos a pasar por detrás de los dos bracitos que forman una B. Miren aquí más arriba. Y eso va a cubrir uno de los bracitos de la B. Miren que empezamos en la base, ahora vamos a cubrir uno de los bracitos. Aquí está, ya pueden ver cómo se cubre uno de los brazos. No alen el hilo demasiado. Si alan el hilo demasiado, pues se va a ver un poco más angosto que el hilo anterior. Ahora vamos a ir hacia abajo de nuevo. Es decir, vamos a pasar por la base de nuevo. El primer lugar por donde llegamos. Y miren que cubrimos el punto. Miren que este hilo se aló demasiado. Entonces ustedes tienen que ir modificando qué tan tenso o qué tan suelto deben dejar el hilo. De modo que cubra bien el hilo que teníamos antes. Bueno, ahí ya creamos una B. Y vamos a continuar con otra. Para eso primero vamos a la base de la B. Entonces vamos a empezar de nuevo. Ya ven ustedes cómo se ve. Por detrás están todos los hilos alrededor de esas montañitas que teníamos, miren. Miren que casi ni los vemos porque están todos ahí pasando por la mitad de las montañitas, no están pasando sobre las montañitas. Ahora vamos a otro de los puntos, vamos a la base de la B. Estos hilos me están incomodando un poco, estos hilos amarillos. Creo que voy a cortarlos un poquito para que no sean tan incómodos, me están incomodando. Y la idea es poderles mostrar claramente qué es lo que estoy haciendo, cómo se ve por delante y por detrás. Entonces, cortando los hilos me ayuda un poquito. Ahora voy a la base de otra de las B's, ya les muestro por detrás. Vamos a pasar por detrás de los dos bracitos de una de las B's. La B de más arriba, de modo que cubramos esa donde empezamos. Listo está, y ahora vamos de nuevo a la base. Ya saben ustedes cómo hacerlo, siempre es el mismo recorrido. Ya les muestro por detrás cómo se ve. En este momento ya tendríamos 2 B's de otro color o 2 puntos de otro color. Vamos de nuevo por el centro de esta B y pasamos por detrás de los dos bracitos en la parte de arriba. Voy a cubrir esta de acá. Por ejemplo, pueden ustedes escribir las iniciales de su nombre o hacer un dibujo, bueno, lo que se les ocurra. La idea es que prueben, por ejemplo, con un pedacito de tejido más pequeño y ya sepan ustedes cómo darle la dirección, digamos, de modo que tengan una forma similar o la forma que ustedes quieran. Miren cómo se ve, ahí ya se va llenando. Y voy a seguir moviendo, llenando los espacios, de modo que pueda formar el corazón. Bueno, realmente no va a ser un corazón porque las puntas no van a ser redondas. Pero ya saben ustedes, lo que yo quería hacer era un corazón. Miren, así se ve la parte de abajo del corazón. Todavía me falta
aumentarlo un poquito más, agrandarlo un poquito más en la parte de arriba. Y luego les muestro otras. Bueno, listo está, terminé mi corazón. Así se ve, tengo que ubicar bien los hilitos sobre los hilos amarillos para que los cubran bien. Y así se ve por detrás. Miren que todo el tiempo estoy pasando por la mitad entre estas montañitas, pero cuando me voy hacia otro punto, pues se forma una línea que une, digamos, los dos puntos. Porque miren que voy llevando el hilo gris de un punto hacia otro, de un punto hacia otro, y esas líneas se ven. Pero de resto, todo el tiempo estoy yendo en la mitad de las montañitas. Y listo, ya está. Así queda al final, y con eso pueden ustedes decorar cualquiera de sus accesorios tejidos. Recuerden que este es para tejidos a 2 agujas, tejidos con todos los puntos a la derecha. Luego les mostraré más. Espero que les hayan gustado el video y la idea. Si les gustaron, no se les olviden me gusta. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!